A continuación, estudiaremos el uso de prefijos para el manejo de cantidades en el sistema internacional. El uso de prefijos se basa en la necesidad de manejar grandes cantidades en una notación más corta. Por ejemplo, si tenemos 10.000 gramos, es más sencillo expresar esta cantidad como 10 kilogramos. O por ejemplo, si hablamos de distancias muy extensas, digamos 525.000 metros, podemos expresar esto como 525 kilómetros. El uso de prefijos se basa entonces en el manejo de potencias de 10 y se denota con múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas. Debemos recordar que las unidades básicas son las unidades de las cantidades básicas, y las cantidades básicas son aquellas que me describen todos los fenómenos físicos o fenómenos reales de la realidad. En números son 7 y a partir de ellas se pueden describir cualquier cantidad de fenómenos. Recordemos cuáles son esas cantidades básicas. La primera de ellas es la longitud, luego sigue la masa, el tiempo, la temperatura, la energía eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Esas son las 7 cantidades básicas a partir de las cuales se puede describir el mundo físico. Y para sus unidades es que nosotros podemos emplear los prefijos. A continuación ilustraremos el uso de los múltiplos y submúltiplos para unidades SI, tomando como ejemplo la unidad de medida de la longitud, que es el metro. Como podemos ver en la siguiente tabla, algunos de los prefijos más utilizados son giga, el mega, el kilo, el hecta, el deca, el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, y vamos a ilustrar cada uno de ellos mediante su denominación en potencias de 10. Empecemos con los prefijos de arriba, es decir, con el deca, el hecta, el kilo, el mega y el giga. Como ustedes pueden ver, si tenemos un metro, 1 es lo mismo que 1 por 10 a la 0. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos expresar esa unidad ya no en metros, sino por ejemplo en decámetros? Cuando expresamos esto en decámetros, lo vamos a simbolizar del siguiente modo, como una D mayúscula seguido de una M, que es la abreviatura de metro. Y un decámetro equivale a 10 veces un metro, es decir, 1 por 10 a la 1 o 10 a la 1. Y podemos escribir simplemente un decámetro. Entonces, si tenemos un decámetro o un D mayúscula M, eso es 10 veces un metro. Asimismo, si continuamos hacia arriba, aumentaremos las potencias de 10 en un factor de 10. Por ejemplo, un hectámetro equivale entonces a 100 veces un metro, lo que es lo mismo en potencias de 10 a la 2 metros, y eso es lo que corresponde a un hectámetro o un H mayúscula M. Ahora bien, un kilómetro que se simboliza K mayúscula M, corresponde entonces a aumentar en un factor de 10 la cantidad anterior, por lo que llegamos a 1000, que es lo mismo que 10 a la 3. 10 a la 3 metros corresponde entonces a lo que es un kilómetro o un K mayúscula M. Continuando entonces con la descripción de los múltiplos cuyas potencias son mayores a la unidad, encontramos el megámetro, que corresponde a 10 a la 6 veces o 10 a la 6 veces la unidad del metro. Asimismo llegamos al gigámetro, que corresponde a 10 a la 9 veces a la unidad del metro. Recordemos que estamos tomando como ejemplo la unidad de medición de la unidad básica de la longitud, que es el metro. También podemos hacer este ejemplo para cualquier otra unidad de medida de una cantidad básica. Por ejemplo, podemos cambiar esta unidad del metro por la unidad de la masa, que es el gramo. De este modo tendríamos un gramo, un decagramo, un hectagramo, un kilogramo, un megagramo o un gigagramo. A continuación estudiaremos los submúltiplos o prefijos, que son potencias menores que la unidad, es decir, potencias con exponente negativo. Estamos hablando entonces de los decimales. Empecemos con el decigramo, que se simboliza, en este caso empezamos con los decímetros, que se simbolizaría con una D minúscula M y corresponde a 10 a la menos 1.
que es lo mismo que decir 0.1 y se escribe como un decímetro o d minúscula m. Asimismo podemos hablar de centímetros como una unidad menor al decímetro y al metro. Se simboliza con una c minúscula m y es una potencia negativa que corresponde a 10 a la menos 2, que en cifras decimales corresponde al valor de 0.01 veces un metro. Se escribe como un centímetro. Asimismo podemos llegar a una unidad menor cuando tenemos ya 10 a la menos 3, es decir, disminuimos ese exponente en una unidad, llegamos a un decimal que es 0.001 veces el metro, que corresponde a los milímetros y que se simbolizan como m minúscula m. Hablamos entonces de un milímetro. Continuando con la descripción de los prefijos, de las cantidades menores a la unidad en potencias de 10, nos encontramos con el micrómetro, que corresponde a 10 a la menos 6 veces el valor de un metro y se escribe como un micrómetro. Se simboliza con la letra μ, m. Por debajo del micrómetro podemos encontrar el nanómetro, que corresponde a 10 a la menos 9 veces la unidad del metro. Conociendo entonces esos valores de potencias de 10 o estos factores multiplicativos, podemos entonces llevar cantidades muy grandes expresadas por ejemplo en metros y escribirlas a partir de prefijos de un modo más sencillo, o cantidades muy pequeñas expresarlas de un modo más corto con el uso de los submúltiplos de los prefijos. Pasemos entonces a ver un ejemplo donde haremos uso de estos prefijos, es decir, de estos múltiplos y submúltiplos para unidades SI. Mediante el siguiente ejemplo vamos a ilustrar el uso de los múltiplos y submúltiplos. El procedimiento que vamos a llevar a cabo es muy similar o es prácticamente igual al procedimiento de conversión de unidades. En este ejemplo que nos dicen que debemos expresar 0.00002 gramos en términos de miligramos, es decir, en términos de un submúltiplo. Vamos a ver la conveniencia de utilizar esos prefijos a partir de este ejemplo. Miremos. Primero vamos a escribir la cantidad que nos dan tal cual aparece en el enunciado del ejercicio. Entonces tenemos 0.00002 gramos y deseamos llevar este valor en unidades de miligramos. El segundo paso será consultar la equivalencia entre gramos y miligramos. Para ello debemos hacer uso de la anterior tabla que hemos elaborado y encontramos lo siguiente, que un miligramo corresponde a 0.001 gramos, por lo que es lo mismo en potencias de 10 a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Como un tercer paso vamos a obtener a partir de la equivalencia anterior las relaciones o factores de conversión que nos permitirán cancelar las unidades dadas, es decir, gramos, y obtener nuestra cantidad en términos de las unidades deseadas, es decir, miligramos. De la anterior equivalencia, ¿qué factores de conversión obtenemos? Obtenemos los siguientes, que un miligramo se corresponde con 0.001 gramos, o también podemos decir que 0.001 gramos se corresponden con un miligramo. Debemos tener presente que podemos expresar también estos factores de conversión con notación científica, lo que nos quedaría de este modo. Un miligramo se relaciona con 1 por 10 a la menos 3 gramos para la primera relación o factor de conversión, y para el segundo factor de conversión que tenemos, que 1 por 10 a la menos 3 gramos se relacionan con un miligramo. Obtenidos estos factores de conversión o estas relaciones, podemos pasar al siguiente paso, que es multiplicar la cantidad dada por el factor o los factores que me cancelen las unidades dadas y me permitan obtener las unidades deseadas. Tenemos entonces que esa cantidad dada la vamos a multiplicar por el factor
que me cancele los gramos y me permita obtener los miligramos. Para este caso, seleccionamos el segundo factor de conversión, es decir, que multiplicamos la cantidad que nos dan por 1 miligramo, que se relaciona con 1 por 10 a la menos 3 gramos. O lo que es lo mismo, podemos escoger el factor en decimales y multiplicar la cantidad que nos dan por dicho factor, lo que es igual en ambos casos. Ambas formas de realizarlo nos dan el mismo valor, nos da 0.002 miligramos. Como podemos ver, al utilizar prefijos disminuye el número de ceros, es decir, de números que estamos utilizando para expresar una cantidad. Esta es la ventaja que tiene el uso de prefijos para expresar las cantidades en términos de las unidades deseadas en el sistema internacional.